¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Pues vamos a empezar ahora con el curso de Contabilidad Intermedia. En Contabilidad Intermedia vamos a ver diferentes temas. Para eso, pues sí se requiere que por lo menos hayas visto contabilidad básica, que sepas registrar, por lo menos cargar y abonar en cuentas T o esquemas de mayor, que sepas las cuentas, tanto de balance general como estado de resultados, por lo menos el método analítico y el balance general y hacer estado de resultados. Toda esa información que les acabo de decir puede ser que la vieron ustedes a lo mejor en la escuela o aquí mismo en mi canal hay transmisiones donde están esas clases. Y con esta información pues es más fácil que puedas entender los temas que vamos a ver más adelante. Los temas que vamos a ver va a ser, por ejemplo, conciliación bancaria. Vamos a ver también archivos de caja, hoja de trabajo. Vamos a ver también lo que son las tarjetas de almacén, como PEPs, por ejemplo, WEBs, por ejemplo, costo promedio, costos identificados. También podemos ver lo que son registros de venta o a crédito, ya enfocado más a saber más allá de los registros de las ventas. También cómo registrar compras o ventas o cualquier otro tipo de transacción con tipos de cambio. Normalmente se maneja el dólar, ¿no? Todos esos temas los vamos a ver en contabilidad intermedia. Así es que, pues bueno, para que sepan de qué va a tratar los próximos temas. Pero vamos a empezar con un tema muy interesante que se llama la conciliación bancaria. En esta transmisión solamente vamos a ver la parte teórica y después vamos a hacer, obviamente, unos ejercicios para que entiendan cómo se hace una conciliación bancaria. La conciliación bancaria en realidad se sigue haciendo todavía. O sea, es algo que no va a desaparecer de la contabilidad. Prácticamente todavía se sigue haciendo. Claro que hoy en día ya se hace no tanto de forma manual. ¿Qué significa hacerlo de forma manual? Que pues tú agarres pues tu lápiz, tu pluma, tu plumón, tu calculadora y pues empieces a estarlo haciendo, ¿no? Ya la mayoría lo puede hacer en programas que hacen la conciliación, donde solamente la información, tú prácticamente introduces la información y prácticamente el programa te hace la conciliación bancaria. Obviamente en empresas pues que tienen pues el dinero para comprar ese tipo de programas les facilita hacer la conciliación bancaria, ya que tienen muchísimas, pero muchísimas transacciones del banco. Les facilita hacer más rápido pues obviamente este tipo de, de situaciones, porque hacerlo de forma manual pues la verdad sí es algo tedioso y pues que puede tener errores, ¿no? Obviamente. Vamos a empezar con la parte teórica, voy a ir leyendo y voy explicando. Así es que tomen mucha atención. Yo sé que habrá gente que dice, no, la teoría pues, está muy aburrida, pero vale la pena ver la teoría. Si ustedes entienden la teoría, para cuando hagamos la práctica, les será más fácil. Así es que vamos a comenzar. Conciliación bancaria. Empezamos, dice, cuando se recibe el estado de cuenta del banco o el saldo que aparece no coincide con el saldo que muestra la cuenta del banco que la empresa lleva en sus libros. Muy bien, en esta parte significa que recuerden, nosotros somos una empresa y el banco es otra empresa, pero muchos de los registros los hace el banco o se hacen en el banco, pero nosotros llevamos un registro personal en la cuenta de bancos. Esto es como hacer un ejercicio contable, donde hacemos compras, vendemos y muchas veces utilizamos el banco para que salga el dinero, para que entre el dinero. Pero esos registros lo hacemos nosotros como empresa. Pero ¿qué creen? El banco hace también lo mismo, pero él lo hace desde su punto de vista. Por eso, digamos que son dos tipos de estados de cuenta. El estado de cuenta del banco, aquel que también incluso a nivel personal lo recibes. También las empresas reciben un estado de cuenta cada mes. Y nosotros pues también llevamos nuestro registro. Luego dice, para determinar las partidas que originan la diferencia de los saldos, así como conocer las causas de las mismas, se hace lo que se llama conciliación bancaria. Prácticamente hacer una conciliación bancaria es ver las diferencias que yo tengo con el banco o que el banco tiene conmigo. Pero realmente es más yo como empresa ver qué diferencias tiene el banco. Para eso sirve la conciliación bancaria.
Y donde se van viendo las diferencias, esa parte de hacer eso prácticamente es conciliación bancaria. También menciona, para determinar las partidas que originan la diferencia de los saldos, así como conocer las causas de las mismas, se hace lo que se llama conciliación bancaria. Prácticamente el proceso de hacerlo, la palabra conciliación bancaria, eso significa. Las causas que originan la diferencia entre ambos saldos pueden ser. Entonces aquí nos menciona qué puedo yo encontrar de diferencia entre mi estado de cuenta mío como empresa, que yo, ya sea el auxiliar contable o el contador o el ayudante hace, y que el banco también lo hace. Primero, cheques cuyo beneficiario no lo hayan cobrado y en cambio el cuentaviente ya los tienen registrado en la cuenta de bancos. ¿Qué significa esta parte? Nosotros como empresa a veces le damos un cheque a alguien. Por ejemplo, vamos a suponer que un empleado le doy un cheque porque le estoy pagando sus vacaciones. Entonces yo le doy un cheque. Yo ya lo registro como yo ya le di un cheque al empleado. Pero el empleado probablemente no fue a cobrarlo. Entonces significa que el banco dice, no, pues el empleado no vino a cobrar su cheque, por lo cual yo no puedo registrar algo que no ha sucedido. Pero nosotros ya lo registramos porque pensamos que lo iba a hacer. Podría ser un ejemplo de un error. Otro, cuando hay cargos que el banco hace a su cuentaviente por servicios prestados, como comisiones por cobranzas, manejo de cuenta, comisiones de cheques devueltos, etc. Ahora es lo contrario, que el banco haga registros que yo no sé. Por ejemplo, puede ser que el banco me cobre una comisión, a lo mejor porque no alcancé el saldo promedio en la cuenta de débito, pero yo no sabía. Entonces el banco hace obviamente ese desglose. Entonces, pues ahí vamos a tener diferencias. Otro fue cheque devuelto. ¿Qué significa cheque devuelto? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, nosotros le dimos a un empleado un cheque. Imagínense que yo le di el cheque por 500 pesos. Y yo ya registré que él ya fue a cobrarlo. Pero resulta que no fue a cobrarlo. Entonces, pues yo compro otras cosas. Vamos a suponer que compro, no sé, unas películas. Soy una empresa y pues compré unas películas de capacitación. Y cuestan 500 pesos. Entonces, vamos a suponer que yo pensé que tenía más dinero tal vez en el banco. Y como cuestan 500 pesos, pues el banco obviamente hizo el registro. Ah, tú te compraste unas películas de capacitación. Pero recuerden que yo ya había hecho un cheque por 500 pesos. Vamos a suponer que se le ocurre al empleado ir a cobrar el cheque. Pero resulta que cuando va al banco le dicen, no puedo darte 500 pesos porque ya no tiene saldo. Pues mi cuenta ya no tiene saldo porque gasté los 500 comprando, pues obviamente películas. Entonces, pues, ¿qué creen? Eso es como una infracción, por así decirlo, y el banco te cobra como una multa, por así decirlo, una comisión. Normalmente cada banco sí cuesta muy caro un cheque devuelto. Lo mejor es siempre tener el saldo. Entonces, pues el banco va a hacer el registro de que te voy a cobrar esto. Pero como ahorita no tienes saldo, no te lo puedo quitar el dinero. Pero en cuanto llegue dinero, te lo voy a quitar. Entonces ahí va a haber un error en mi estado de cuenta mío que yo hago en mi empresa. Otro puede ser cuando los depósitos hayan cargado a la cuenta de bancos y que no hayan sido acreditados a la empresa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una persona que me diga, ¿sabes qué? Te voy a depositar. Y tú, ok, perfecto. Entonces, al final, tú no ves que el dinero te haya incrementado y probablemente dices, no me depositó. Y ya después te deposita, pero nunca te avisa. Y el banco registra el depósito. Ya después te das cuenta y dices, ay, ¿de qué es ese dinero? Y ya resulta que era a lo mejor una persona que pues te depositó. Otro por errores de registro que pueden cometer tanto el banco como la empresa en sus registros. Estos errores son, por ejemplo, que me equivoco de número. Eran 100 pesos y yo puse 10 pesos. O eran 1000 pesos y eran 100,000 pesos. O eran 50 centavos y yo puse 50 pesos. Más bien como error numérico. O pusiste más ceros. O pusiste menos ceros. Después dice, al preparar la conciliación bancaria deben reunirse los siguientes materiales. Es decir, ¿qué necesito yo para hacer una conciliación bancaria?
Primero, el estado de cuenta bancaria y los cheques cancelados. Es decir, el banco te va a dar un estado de cuenta. Normalmente el estado de cuenta llega cada mes. Depende del banco. Puede ser que el banco te diga todos los días últimos del mes, yo te voy a dar ya tu estado de cuenta. Habrá otros bancos que te digan, yo siempre el primer día del mes te voy a dar tu estado de cuenta. Ya depende del banco de las fechas. Y ahí viene lo que el banco registra. Y eso sí lo vas a ocupar a fuerzas. O sea, sí lo ocupamos. La conciliación bancaria del mes anterior. Ok. ¿Por qué ocupamos a veces la conciliación bancaria del mes anterior si yo lo que voy a hacer es del mes presente? Bueno, hay ocasiones, vamos a suponer que si estás en marzo, va a haber cosas que en febrero no se registraron o se registraron y en marzo apenas pasó. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que estamos en el mes de febrero y yo a un empleado le doy para que pueda retirar dinero con un cheque. Entonces yo sí registro en febrero que le di un cheque, pero resulta que al día siguiente, a lo mejor ya era marzo, a lo mejor era un 28. Entonces él dijo, no, yo ya no puedo ir al banco hoy, voy mañana. Entonces va mañana a marzo y retira el dinero. En el banco va a estar registrado en marzo que él retiró el dinero, no en febrero. Yo lo tengo en febrero porque yo en febrero le di el cheque, hasta le puse fecha de emisión del cheque 28 de febrero. Pero él ya no pudo alcanzar a lo mejor ese día y fue al día siguiente, pero ya el día siguiente era marzo. Entonces el banco va a tener el cheque en marzo como que se retiró el dinero. Y yo cuando llegue mi estado de cuenta de marzo no va a estar. ¿Va a estar en dónde? En la de febrero. Entonces a veces sí se requiere el estado de cuenta anterior porque hay cosas que se registran en otro mes. Y pues obviamente pues lo requieres. El registro de cheques del mes anterior, si en dado caso que el error vaya a ser en cheques, el diario en lo que se hayan anotado los depósitos, es decir, aquí prácticamente tu póliza de bancos o tu registro de bancos se requiere de ambos meses. Aquí ya depende si va a haber errores o vayas a encontrar errores. La cuenta efectiva en banco de mayor general prácticamente se requiere tus esquemas T, por ejemplo, o tu registro de diario de bancos preferentemente. Cualquier otro diario que pueda haber sido usado durante el mes para asientos que afecta a la cuenta bancaria. Prácticamente todos los registros que hayas hecho en el mes con el banco lo requieres. Normalmente el concentrado está ya sea en una balanza de comprobación, podrías sacar, pero la balanza de comprobación te da totales. Lo que tú quieres saber es el día, los registros. Entonces lo mejor es un registro de diario de bancos o también conocido como auxiliar de bancos. Posteriormente, objetivo de las conciliaciones. La conciliación tiene como objetivo precisar las diferencias entre ambas cuentas y corregirlas, para lo cual se procede como se indica a continuación. Prácticamente la conciliación es como reparar el daño de ya sea de los errores o las diferencias que tengamos entre el estado de cuenta del banco y mi registro de cada mes. Prácticamente eso es la conciliación. Ahora dice aquí que hay como un procedimiento. Uno, cuando se trate la primera conciliación y cuando se trate la segunda conciliación. Procedimiento aplicable. El sistema para conciliar cuentas comprende las siguientes acciones. 1. El envío de un estado de cuenta por parte de la entidad económica con que se tiene relación. Es decir, todos los bancos te van a dar un estado de cuenta. 2. Confrontación de las partidas del mayor auxiliar con las del estado de cuenta siguiendo este orden. Débito contra créditos o viceversa. Las partidas no correspondidas en ambas cuentas representan. Entonces, aquí tenemos 4, digamos, incisos. Estos 4 incisos es como podríamos hacer nuestra conciliación. Tal vez en términos teóricos suena un poco como complicado, pero ya cuando lo ves en números ya lo es más entendible. Por ejemplo, cargos no correspondidos por nosotros. Esto significa que hay muchas cosas que nosotros no la vamos a tener en cargos. Para esto se supone que ustedes ya saben que son cargos. Si tenemos un esquema de mayor bancos, ¿dónde se encuentran los cargos? Pues se encuentran del lado izquierdo de una cuenta. Entonces puede ser que los cargos nosotros no los tenemos. Entonces ya tenemos errores.
O puede ser que los abonos no los tenemos registrados. O el banco puede ser que el banco tiene sus débitos no correspondidos por el banco y los créditos no correspondidos por el banco. Una vez identificada la diferencia de un estado, se le denomina conciliación de cuentas, el cual indica en su encabezado el nombre de la empresa y el título de la conciliación bancaria, así como la fecha correspondiente y el número de la cuenta bancaria a conciliar. Concepto de conciliación bancaria consiste en verificar las transacciones que realizan terceras personas contraste con la sociedad que realizan con registros contables que tenemos. El saldo en el libro de bancos debe coincidir con el saldo que muestra el estado de cuenta del banco a una fecha determinada y en su defecto aparecen quizás movimientos distintos a los nuestros en esos casos de cheque en tránsito o no han sido cobrados. Entonces, el objetivo es que el saldo de nuestro libro, prácticamente nuestro saldo, coincida con el saldo del estado de cuenta del banco. Esa es una forma de hacerlo. O al revés, que el estado del banco coincida con nuestro saldo de libros. Y bueno, nos vuelve a mencionar causas por las que se realiza una conciliación. Cheques girados por el comerciante que no han sido presentados en el banco para su cobro, que fue lo que vimos al principio. Cheques retenidos por la misma sociedad. Depósitos salvo buen cobro. Errores cometidos por abono en lugar de cargar o abonar diferencias al real. O por cualquier otro movimiento efectuado por el banco y desconocido por el cuentaviente. O sea que puede tener errores por ambas partes, yo como mi empresa o el banco. Nota, mediante una conciliación bancaria se pueden determinar aquellas partidas que originan las diferencias en los saldos y es necesario registrar asientos de ajuste para estos coincidan. Muy bien, entonces ya que hagamos nuestra conciliación bancaria, también hay que hacer ajustes porque puede haber errores. Entonces, después de la conciliación bancaria se hacen ajustes para reparar, por así decirlo, los daños. En el ejemplo anterior que les había comentado, de cuando nosotros expedimos un cheque en febrero, por ejemplo, el día 28, al día siguiente es marzo, y la persona lo cobró hasta en marzo. Entonces, realmente el cheque se originó en febrero, no en marzo. Más sin embargo, el cobro fue en marzo. En esos casos, en nuestra cuenta bancaria, obviamente va a aparecer como le expedí un cheque el día 28 y a lo mejor le pagué una venta, perdón, le pagué una compra. Entonces, ahí se tienen que hacer ajustes en nuestra contabilidad, porque realmente el dinero no se retiró en febrero, se retiró en marzo. Entonces hay que hacer ajustes. Y eso también lo vamos a enseñar cuando hagamos la conciliación. La conciliación como un control interno, dice el sistema de control interno consiste en una división e integración de los procedimientos a tal grado que las actividades de los distintos miembros de una organización están relacionados entre sí y se puede presumir que los errores de contabilidad y las comisiones sean descubiertos automáticamente y que para cometer o ocultar un fraude sea necesaria la contribución de dos o más personas. Esta da alternativa al manejo y control interno de efectivos y bancos, dividiendo la participación y manejo de varias personas, debiendo coincidir su movimiento y saldo. La conciliación bancaria también sirve para hacer revisiones. Podríamos decir que la conciliación bancaria es un control interno también. Digamos, si estamos en auditoría, un auditor pudiera decir, voy a hacer una conciliación bancaria. De hecho, las conciliaciones bancarias se pueden realizar, no necesariamente tiene que ser en el momento. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínense que en este momento estamos en el presente, ¿no? Estamos ahorita en el presente. Y yo trabajo en la empresa. Entonces me dicen, ya se va a terminar el mes. Yo creo que ya se puede hacer la conciliación bancaria porque a lo mejor ya llegó el estado de cuenta. Ya estamos en el último día del mes, hay que hacer la conciliación y hacemos la conciliación. En este caso lo estamos haciendo dentro de la misma empresa. Pero igual puede venir un auditor y decir, yo voy a hacer una conciliación desde el año pasado, cada mes hasta el día de hoy. ¿Se puede hacer una conciliación así? Sí, también se puede. O sea, no necesariamente tiene que ser para el presente, se puede hacer anteriormente. La pregunta que se pueden hacer ustedes, ¿para qué le sirve a un auditor hacer una conciliación bancaria del año pasado si ya estamos en el presente? No tendría sentido tal vez. Pero recuerden que, bueno, lamentablemente en la vida real sí suceden fraudes, sí suceden personas que pues manejan mal el dinero de una empresa. Y una conciliación bancaria va a ayudar a saber dónde está el dinero. En el ejemplo que hicimos de que la persona va a cobrar hasta marzo, ¿cómo sabemos que esa persona que va a cobrar hasta marzo o que cobró hasta marzo
realmente es una persona que le debemos. A lo mejor resulta que esa persona que le pagamos, que supuestamente era nuestro empleado, no nuestro empleado. Todo eso se puede encontrar en una conciliación, ya hablando un poco como auditor. Muy bien, tipos de conciliaciones bancarias. Hay dos formas de hacer las conciliaciones. Vamos a ver primero el inciso A y vamos a ver el inciso B. Ambas sirven para lo mismo. O sea, al final te tiene que dar, podríamos decir, el mismo resultado. Solamente que cambian la forma de operación de hacerlo, pero al final funciona cualquiera de las dos. 1. Del saldo de bancos al saldo de libros. En la primera forma de hacer una conciliación, nosotros tenemos que el saldo de bancos lo vamos a llevar al objetivo de que nos salga igual al saldo de nuestros libros. Si sale el saldo de bancos a saldo de libros coincide, es que la conciliación está correcta y que hicimos las cosas bien. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, primero empezamos con saldo del estado de cuenta del banco. Este saldo lo vamos a encontrar en el estado de cuenta. Lo vamos a buscar primero ese dato numérico y pues lo vamos a utilizar. Después le vamos a sumar más los cargos de la compañía no correspondidos por el banco. Es decir, el banco tiene cargos y tiene abonos. Entonces, todos los cargos que de la compañía no son correspondidos por el banco se van a poner, solamente los que son. Y eso lo vamos a ir sumando con la cantidad del estado de cuenta del banco. Después le vamos a restar los abonos de la compañía no correspondidos por el banco. Después le vamos a sumar los cargos del banco no correspondidos por la compañía, es decir, por nosotros. Después le vamos a restar los abonos del banco no correspondidos por la compañía. Y pues igual nos va a dar el saldo del libro de la compañía. Por eso dice que vamos a empezar del saldo de banco hasta llegar hasta el saldo de nosotros. Esa es una forma de hacerlo. O la del inciso B, del saldo de libros al saldo de banco. Es decir, hacerlo al revés. Empezamos con nuestro saldo de nuestro libro, de nuestro propio registro como empresa, menos los cargos de la compañía no correspondidos por el banco, más los abonos de la compañía no correspondidos por el banco, o menos los cargos del banco no correspondidos por la compañía, más los abonos del banco no correspondidos por la compañía, igual al saldo de estado de cuenta del banco. Entonces aquí empezamos con nuestro propio saldo y terminamos con el saldo del banco, haciendo obviamente todo esto de revisión. Obviamente esto es teoría, probablemente en teoría sería así como mucha letra, pero ya en la parte numérica cuando hagamos la conciliación bancaria, ahí tenemos que revisar ya cantidades. Las dos están bien, en lo particular me gusta más empezar con el saldo de bancos y llegar a nuestro saldo en libros. Normalmente me gusta más así, pero cualquiera de las dos es correcta. De hecho, vamos a hacer las dos para que sepan hacer las dos. Lo ideal sería aprender las dos. Esto en la vida real se sigue haciendo, sí se sigue haciendo. Y así como está aquí, así, igualito, es lo mismo. Esto no, es una de las cosas que en la contabilidad no cambia. Obviamente, todo esto que estamos haciendo aquí se puede hacer ya con programas que lo hacen todo. Ya tú nomás le dices al programa, oye, ¿me puedes hacer una conciliación bancaria del mes de febrero de tal año? Y el mismo programa te lo hace. No es 100% efectivo a veces los programas, pero te ayudan mucho, sobre todo cuando son muchísimos registros. Cuando son poquitos registros, unos 10, 15 o 20 operaciones al mes, pues es fácil hacerlo manual. Pero imagínense hacer esto unas 300, 500, 600, 800, 900 operaciones. La verdad, pues sí es muy cansado para la persona que lo hace. No es que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero sería muy complicado estarlo haciendo, ¿no? Ahora, con el uso de Excel, pues sería un poco más fácil. También en Excel, de hecho, se puede hacer una conciliación automática. Para fines de esta revisión y de esta explicación, yo lo voy a hacer en Excel, pero ojo, lo voy a hacer en Excel, pero lo vamos a hacer manual. No lo vamos a hacer como... Bueno, más adelante les puedo enseñar cómo lo pueden hacer todo automático con fórmulas para que ustedes nada más capturen datos y les salga todo. Pero primero vamos a hacerlo así, como si fuera manual. Obviamente para enseñarlo a través de la computadora, prefiero que lo vean desde una hoja de Excel, pero ya en clase presencial yo lo que hago es, obviamente esta información se las proporciona a los alumnos. Bueno, les doy impresiones
a los alumnos y les doy las impresiones de los ejercicios. Es decir, les pongo los ejercicios, les pongo un estado. Aquí ocupamos dos cosas: el estado de cuenta del banco y el registro de nuestro banco y el registro mío de empresa. Entonces, ya en base a eso, ellos tienen que hacer la conciliación con esta fórmula. Digamos que estas son las fórmulas, la A y la B. Y hago que hagan las dos, para que aprendan a hacer las dos y vean que al final sale lo mismo. Ojo, esta parte es la pura conciliación. Falta hacer los ajustes, que eso también lo vamos a enseñar. Bueno, los que están en manera presencial, pues también lo hacemos, obviamente, todo esto ya lo hacemos en presencial. En presencial, pues sí lo tienen que hacer manual, literalmente agarran su calculadora, obviamente, pues tienen impresiones de los ejercicios y hacerlo literal manual. Muy bien, eso sería entonces la parte teórica, ya no hay más parte teórica, pero de todas formas la vamos a ir viendo ya con la práctica, ya cuando veamos aquí los números y todo, vamos a verlos todos estos para que vean que sí coincide la teoría con la práctica, para aquellos que dicen que la teoría no sirve. Y bueno, pues prácticamente va a ser todo el día de hoy, pero quiero contestar una pregunta que dejaron. Aquí dejan una pregunta. Muy bien. Dentro del canal pueden ustedes dejar preguntas si en algunas transmisiones ven algo o ven algo que dicen no sé cómo se hace o no sé cómo lo hizo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la transmisión de curso de contabilidad básica, que fue la transmisión número 5, registro de diario, esquemas de mayor, una persona pone la siguiente pregunta. Una pregunta: ¿por qué la operación 7 no registró el costo de ventas? Y es de Alfonso Pérez González. Bueno, vamos a decirle por qué no. Muy bien. Estamos aquí en operación número 7. Y bueno, vamos a ver lo que es la operación. La operación en la descripción nos dice que vendimos mercancía y nos pagaron con un depósito al banco. La mercancía costó 1.325.000 pesos la venta. Eso fue lo que me costó vender estas mercancías. Hay que sacarle el IVA, que sería IVA por pagar, que sería el 16%. 1.325.000 por punto 16 me da la cantidad de 212.000. Al final sumamos ambos y al final nos depositaron 1.537.000 pesos. Esta operación está totalmente correcta, pero la pregunta de él es, bueno, ¿por qué no está registrado el costo de ventas? Ok, ¿por qué no está registrado el costo de ventas? Porque en esta empresa estamos utilizando el método analítico. El método analítico no utiliza el costo de ventas en cada operación que tú compras o que tú vendes. Eso lo haces hasta que hagas el estado de resultados. Y es ahí donde tú tienes que determinar tu costo de venta en el estado de resultados. Y obviamente después, posteriormente, obviamente tu utilidad o pérdida bruta y tu utilidad o pérdida del ejercicio. Y dentro del estado de cuenta hay una parte que se hacen inventarios, que es el inventario físico. Como estamos utilizando nosotros lo que son método analítico, no es necesario estarlo haciendo en cada operación. Si fuera un método perpetuo, ahí sí ocupamos registrar la venta, obviamente el IVA y el costo de venta de cada mercancía que estemos vendiendo, porque en cada operación se sabría el costo de venta. En este ejemplo, como es un método analítico, no sabemos realmente cuánto es el costo como tal. Lo vamos a saber hasta que hagamos el estado de resultados. Y para eso vamos a ocupar también hacer inventarios. En el caso del método perpetuo ya no es necesario hacer inventarios porque cada operación se tiene que registrar la venta con costo de venta y también la salida del almacén. Por eso es que nosotros no lo estamos haciendo en operación número 7 y en todas estas empresas porque estamos utilizando el método analítico. La pregunta que se puede hacer, por ejemplo, se llama Alfonso. Y Alfonso, la pregunta que se puede hacer, Alfonso, bueno, en la vida real, ¿cuál se utiliza más? En la vida real se utiliza más el método analítico. El método perpetuo se puede realizar cuando son pequeñas empresas, porque tu inventario no es mucho. Pero cuando son muchas piezas o son empresas grandes, las empresas prefieren trabajarlo más rápido y al final mejor
o cada mes hacer inventarios. Cuando son pequeños negocios que tienen un inventario muy chiquito, muy pequeño, pues lo mejor es hacerlo en el momento, porque tu inventario no es mucho y tienes el tiempo para registrarlo en el momento. Pero cuando son empresas muy grandes, créeme que no dan tiempo en estar registrando cada operación, tanto venta como compra, salidas de almacén cada rato. Es por eso. Bueno, ¿y qué más vamos a mencionar? Otra cosa también quiero comentarles. Aquí tenemos el canal para que se suscriban. Aquí vamos a subir el contenido de, pues obviamente, la conciliación bancaria. Pero antes de terminar la conciliación bancaria, les quiero enseñar un estado de cuenta de banco, de un banco normal. Estado de cuenta de, vamos a poner de Citibanamex, por ejemplo. Vamos a poner si aquí tenemos una imagen. Mira, aquí tenemos una imagen. Lástima que pues no es de una empresa como tal. Y no se va a ver. Bueno, sí se va a ver, aquí está. Miren, aquí tenemos, no se puede ser más grande. Bueno, vamos a buscar otro que se pueda ver más grande. Estado de cuenta de Citibanamex. Vamos a ver si nos da de una empresa. Empresa. A ver. Aquí está. Vamos a ver este, a ver este. A ver que si se puede ver más grande. Ok, aquí tenemos un ejemplo, miren. Banamex. Vamos a poner aquí nuestra parte teórica. Recuerden que nosotros ocupamos para hacer una conciliación, ocupamos el estado de cuenta bancaria y los cheques cancelados. Pero bueno, lo importante es el estado de cuenta. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un estado de cuenta. Y aquí viene saldo anterior, el saldo al 30 de septiembre. Digo, este estado de cuenta es del 2017. Si se dan cuenta, este saldo es de 66.020.89. Entonces, este saldo, este dato es muy importante. Y bueno, lamentablemente, sí, miren, fíjense. Aquí si se dan cuenta, viene descrito fecha, concepto, retiro o depósito, que podría ser igual que cargo, abono y saldo. Entonces, todo esto tenemos que conciliar con el registro de banco de la empresa. Digo, nosotros no tenemos el registro del banco de la empresa. Pero aquí, por ejemplo, el 1 de septiembre, venta de fondos Banamex. 55.450.703. Luego hizo un traspaso de más de 7 millones. Y así va dando información de lo que hace. Ya no se puede ver. Bueno, a lo que quiero llegar, aquí así se ve más que como que tardan los anuncios, ¿no? Si se dan cuenta, pues son muchas, son 8 hojas en total. Y se ve que pues, sí están un poquito extensos sus operaciones. Entonces el estado de cuenta pues es importante. Mira, aquí está todo lo que se hizo. Entonces todo eso lo vamos a hacer nosotros en, una explicación. Ya la parte práctica pues sería la próxima transmisión. Entonces para que nosotros hagamos estas dos fórmulas y lo vamos a explicar. Bueno, ya nada más para comentarles que se registren, bueno, se suscriban los que apenas acaban de llegar así de repente a este canal, Estudiando Contaduría. Y pues hasta aquí terminaría nuestro tema de conciliación bancaria, pero la parte teórica nada más. Y la siguiente transmisión es la parte práctica. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.